Muy bien, bienvenidos a esta sesión. En esta sesión de introducción a la psicología vamos a abordar el tema de personalidad. Este tema es un tema que se va a abordar en siguientes asignaturas. Sin embargo, es importante empezar a analizar de manera eh, eh, introductiva, a grandes rasgos, lo que llamamos personalidad. Es una palabra que es bastante utilizada en el ámbito común. Sin embargo, para nosotros como psicólogos tiene sus características bastante bien definidas. La personalidad es un aspecto de estudio y que también puede ser sujeto de desarrollar patologías. Por lo tanto, vamos a iniciar con el tema. Vamos a comenzar por analizar algunos aspectos que pudieran ser eh, como digamos, confundidos o incluso funcionar como antecedentes de la palabra personalidad. Empecemos por la palabra temperamento, que a veces suele asociar mucho, pero no necesariamente es lo mismo. El temperamento es algo que nosotros conocemos como la forma de reaccionar y que existe desde el momento en que cada ser humano y cada ser vivo incluso que tiene este tipo de comportamientos eh, reactivos o podríamos incluso llamarles emocionales, tiene desde que nace. Desde el momento de nacer cada ser humano tiene temperamento, tiene ciertas actitudes distintivas que predominan su actividad, ya sea porque es muy reactivo, ya sea porque es muy activo o ya sea porque puede tener algo de agresividad. Podemos hablar de que tiene un temperamento diferente. Las características biológicas que determinan estas actividades se llaman temperamento. A través de ellas es como el individuo se relaciona y interactúa en la familia, el trabajo y la sociedad. Desde pequeños, las personas que son padres de más de un hijo se darán cuenta que no todos los niños, cuando son bebés, tienen el mismo comportamiento. Hay niños que cuando tú no los alimentas lloran y hay niños que cuando tú no los alimentas hacen un berrinche. Es decir, lloran con mucha fuerza y gritan y patalean y desde ahí están demostrando su temperamento. El temperamento viene por genética. Podríamos decir que es heredado o por lo menos en su mayor parte es heredado. Por lo tanto, existen animales que también muestran señales de temperamento. Por decir un animal que es bastante familiar para la mayoría de nosotros, los perros tienen diferentes temperamentos. Dentro de una camada de 6 perros, puedes encontrar algunos que son más activos que otros, otros que son más tranquilos, algunos que son más reactivos, algunos que pueden ser incluso agresivos. Dentro de esos 6, incluso aunque sean de los mismos padres. Lo mismo pasa con los seres humanos. El temperamento son aquellas características que determinan nuestro comportamiento de manera innata. Y después viene la palabra carácter. El carácter es algo que no se forma por medio de la genética, sino a través de la interacción social y la educación. También es un componente de la personalidad. Se va formando, como dice social y coloquialmente, el carácter se forja a través de las experiencias que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra vida infantil y adulta. Por lo tanto, puede ser modificado por medio del trabajo personal y las experiencias que llevamos en nuestra vida. Hay muchas frases que dicen, por ejemplo, el trabajo forja el carácter. Porque cuando tú tomas a una persona que tiene un nivel de actividad por su temperamento muy alto, puedes, por ejemplo, obtener a una persona que sea muy inquieto y haga muchas travesuras y se la pase destruyendo cosas, pero si tú lo encaminas, por ejemplo, a través de actividades que le sean productivas, como trabajar, tener actividades extraescolares, algunas deportivas, etcétera, etcétera, ese nivel de actividad se va formando el carácter disciplinario o disciplinado de esa persona y que tiene la tendencia a hacer actividades que le causan beneficios. Por tanto, podríamos decir que el temperamento y el carácter son complementarios y estos dan origen a lo que llamamos personalidad. La personalidad se compone entonces de aquello que viene ya de genética o de en la sangre, por decirlo de alguna manera, y lo que nos
forma como seres humanos a través de nuestro desarrollo, interacción con los padres, interacción con la familia, con el entorno social, nuestra cultura, etcétera, etcétera. La personalidad entonces abarca toda la conducta del ser humano. No todos hacemos las mismas conductas de la misma manera. ¿A qué me refiero? Hay personas que, por ejemplo, tienen, por decir un ejemplo, tienen diferentes maneras de bailar. Hay gente que no baila ni siquiera porque es muy introvertida, y hay varias personas que bailan. Hay de los que bailan con un paso bastante estándar, y los que son muy exhibicionistas al bailar. Entonces, en la misma conducta que es bailar, tenemos diferentes tipos de baile, y no se refiere nada más a la capacidad de hacerlo, sino a la intención de hacerlo. Hay gente que, aunque pueda hacer un show al estar bailando, no lo va a hacer por su personalidad. No son tan extrovertidos, no les gusta llamar tanto la atención, e incluso hay personas a las que les encanta llamar la atención, y aunque no tengan la habilidad, de todas maneras lo van a intentar. Es por decir un ejemplo. Por eso decimos que la personalidad abarca todos los aspectos de la conducta humana. Hace referencia a características que son relativamente constantes y duraderas. ¿A qué me refiero con esto? La personalidad no va a cambiar mucho durante toda la vida. Va a tener variaciones y va a tener formas de manejar ciertas cuestiones que van cambiando conforme avanzamos, pero no cambia radicalmente. No es como si tú seas una persona a los 22 y digas, ya voy a cambiar y voy a ser una persona completamente distinta. A partir de hoy voy a ser, si era una persona muy triste, voy a ser una persona muy feliz y muy optimista. Así no sucede. Puede haber una mejoría o un poco ser menos pesimista que antes. Sin embargo, no es como si te volvieras la persona más optimista del mundo. La personalidad no cambia de esta manera, a menos que haya sido producto de otra cuestión que no necesariamente era la personalidad. El concepto de personalidad resalta el carácter único de cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? Todos y cada uno de nosotros tenemos una combinación distinta de temperamento y carácter, es decir, de genética y crianza, que nos permite ser diferentes unos del otro, y todos somos diferentes unos de los otros. No implica un juicio de valor. No es como cuando la gente dice, esta persona tiene mucha personalidad y esta persona tiene poca personalidad. No es como ser bueno o malo. Simplemente todos somos lo que somos y todos tenemos personalidades distintas. Las personalidades no son ni buenas ni malas, simplemente son. Para empezar a estudiar este tema, hay que empezar por las primeras personas que comenzaron este estudio, que fue las teorías psicodinámicas propuestas fundamentalmente por Sigmund Freud. Las teorías psicodinámicas consideran que la conducta o la personalidad viene de fuerzas psicológicas que son inobservables e incontrolables para el individuo. Es decir, las personas no tienen la capacidad de controlar el tipo de personalidad que van forjando día con día. Y esto es bastante real, es decir, no somos los que queremos ser, sino somos lo que pudimos ser con lo que teníamos en el momento. Es nuestra forma de sobrevivir, y por eso se va formando el tipo de personalidad que tenemos. La teoría psicodinámica está bastante basada en la termodinámica, que era una rama de la física muy famosa y muy de moda por aquellos inicios del siglo XXI, que influyó en la teoría psicodinámica. Y en la teoría psicodinámica, al igual que en la termodinámica, se trata de fuerzas que interactúan para dar un resultado final. Y este resultado final sería la conducta que nosotros tenemos como seres individuales y la personalidad que tenemos a lo largo de nuestra vida. Las proposiciones iniciales de la teoría psicodinámica acerca de la personalidad son las siguientes. Buena parte de nuestra vida mental es inconsciente, es decir, no estamos al tanto de lo que pasa en gran parte de nuestra vida mental. Solo somos capaces de procesar cierta cantidad de información, y la mayoría de esta información que no somos capaces de procesar de manera consciente y activa termina siendo parte de lo que llamamos inconsciente, y este inconsciente es inaccesible para nosotros. Segunda proposición: los procesos mentales son como las emociones, los procesos mentales como las emociones, motivaciones y pensamientos operan en una forma paralela
lo que conduce a sentimientos conflictivos. ¿Qué quiere decir? Lo que sentimos, las motivaciones y lo que pensamos van al mismo tiempo, digamos, corriendo imagínense que fueran unos trenes, son tres trenes que van al mismo tiempo, pero a veces estos 3 trenes no van hacia el mismo lugar. A veces sus vías se separan o incluso se cruzan, lo que ocasiona conflictos. Y estos conflictos generan sentimientos conflictivos, o lo que Freud llamó después ansiedad neurótica. ¿Cuándo sucede? Cuando, por ejemplo, lo que yo quiero hacer o lo que siento no está de acuerdo con lo que pienso que debo hacer o pienso que quiero hacer. Por ejemplo, yo, como mi papá es abogado, yo pienso que debo ser abogado, pero mi verdadero deseo, mi motivación es ser bailarín. Esto genera un conflicto. Lo que yo quiero y lo que yo pienso no van en la misma dirección, sino están cruzados. Uno va a terminar imponiéndose sobre el otro. Esto genera una sensación de ansiedad. Y esto es lo que llamamos, o llamaba Freud, ansiedad neurótica. 3. Los patrones estables de personalidad no solo empiezan a formarse en la niñez, sino que las experiencias tempranas tienen un efecto en el desarrollo de la personalidad que es casi inamovible. Es decir, la mayoría de nuestra personalidad se va a desarrollar en la niñez y en la etapa más temprana de nuestro desarrollo. Que Freud comentaba, de los 0 a los 6 años es donde se desarrolla gran parte de nuestra personalidad. Por tanto, los esfuerzos por modificar nuestra personalidad a gran escala en la vida posterior, cuando somos responsables, es decir, en la adultez, son casi siempre infructíferos o con expectativas demasiado altas que no son logrables. 4. Las representaciones mentales que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de nuestras relaciones tienden a guiar nuestras interacciones con la gente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no necesariamente actuamos en concordancia con el mundo en el que vivimos, sino más bien actuamos en concordancia con el mundo que tenemos en nuestra cabeza y que generamos a partir del mundo en que vivimos. Digamos que el mundo real es uno y el mundo mental es una simulación del mundo real, y nosotros actuamos conforme a nuestra simulación mental, como si fuera una realidad virtual en la cual sí somos coherentes, pero esta coherencia que tenemos aquí no siempre tiene coherencia con el mundo exterior. Voy a dar un ejemplo rápido. Hay muchas personas, por ejemplo, que están en favor o en contra de temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? El que yo esté en contra o a favor depende de la simulación que yo tenga del mundo en mi cabeza. Esta simulación existe aquí solamente en mi cabeza. ¿Y a qué me refiero con esto? Probablemente si yo estoy en contra es porque creo que es algo que es espiritualmente malo o humanamente malo, o estoy deshaciéndome de una vida humana, y la otra persona tiene un conflicto muy diferente, muy grande conmigo, porque su simulación no corresponde a la mía. Para esa persona, en su mundo mental, cuando una persona aborta por necesidad, o lo que ella denomina necesidad, no ocurre ningún crimen, ni tampoco se acaba con ninguna vida humana, ni tampoco tiene una implicación espiritual. El mundo real es aparte, es decir, lo que sucede realmente cuando alguien aborta es muy aparte de lo que yo creo que sucede y lo que esa persona cree que sucede. Ambos actuamos en concordancia con nuestra simulación mental de lo que es el mundo. 5. El desarrollo de la personalidad implica aprender a regular sentimientos sexuales y agresivos, así como volverse socialmente independiente en lugar de dependiente. Es decir, si nosotros desarrollamos una personalidad adecuada, nos volveremos independientes de los demás. Y además seremos capaces de regular nuestras necesidades sexuales y agresivas. Ese sería un adecuado desarrollo de la personalidad, o como llamaba Freud, un desarrollo psicosexual. Sin embargo, la mayoría de las personas no logran un desarrollo óptimo de la personalidad y generan dependencias con los demás, además de que son incapaces de lidiar con sus
sentimientos o necesidades o motivaciones agresivas y sexuales. Y esto lo veremos más adelante con más detalle y más ejemplos. Hablemos un poco de Sigmund Freud, quien propuso todo esto, estas proposiciones y esta teoría de la psicodinámica que explica la personalidad. Hasta la fecha de hoy en día sigue siendo un teórico de la psicología y específicamente de la psicodinámica más conocido e influyente, es decir, todos saben quién es, algunos están muy en contra, algunos están muy a favor, pero todo el mundo lo conoce. Antes de su época la psicología, o lo que él inventó como el psicoanálisis, era algo que no necesariamente era científico y tampoco era estudiado en ámbitos académicos, era más bien una rama de la filosofía y también nada tenía que ver con lo que hoy conocemos como la psicología clínica o con los consultorios. Era completamente distinto y algo mucho más filosófico que lo que hoy vemos. Sin embargo, Freud rescató la importancia del inconsciente y cómo esto podía influir en muchas enfermedades que existían en su tiempo y que probablemente hoy en día no tengamos más, pero hoy en día tenemos enfermedades distintas. Sin embargo, siguen siendo enfermedades que tienen mucha relación con la psicología. Las ideas de Freud forman en gran parte la estructura neurálgica, la estructura nuclear de lo que llamamos psicoanálisis, un término que se refiere a una teoría de la personalidad que explica cómo se desarrolla la personalidad y cómo este desarrollo puede salir mal y generar distintos trastornos y distintas conductas en la adultez que pueden ser inadecuadas o molestas para la persona que las tiene. Freud desarrolló su teoría con base en dos teorías específicamente, son las más importantes. Los llamó tópicas. La primera tópica es la que indica que existe un aparato psíquico. El aparato psíquico es, digamos, con la analogía más común, un iceberg, que es, todos sabemos que los icebergs son una masa de hielo en el océano, cuyo 15%, a veces 10%, está a la vista y el resto está bajo la superficie del mar, es decir, es invisible. La primera tópica del aparato psíquico indica que nuestro consciente sería la punta del iceberg, lo que alcanzamos a darnos cuenta que vivimos y que observamos y que procesamos sería la punta, es decir, un pequeño porcentaje de la verdadera vida mental. Y propone que existen dos niveles más. Primero, propone un nivel inconsciente, que es de todo aquello que no nos damos cuenta que sucede en nuestra vida mental, pero que sí sucedió y se evidencia conforme tenemos conductas que lo sacan a la luz. Y después propone un segundo nivel de esta vida psíquica, que es el preconsciente. Sería entonces como el consciente, la puntita que sí estamos completamente seguros de qué pasó. El preconsciente, aquello que no estamos tan seguros, pero si lo analizamos un poco podemos recordarlo o recuperar esa información. Y el inconsciente, toda esta información, la gran parte, digamos que el 80% de la información, de la cual no nos damos cuenta y no la vamos a recuperar probablemente nunca. Este sistema inconsciente es el que guarda la mayoría de la información. Como les comentaba, el consciente tiene un estado muy fugaz, es aquello de lo que nos damos cuenta. Probablemente en este momento estoy siendo consciente de lo que te estoy platicando y tú estás siendo consciente de lo que estás entendiendo, pero conforme pasan los segundos ya no estás completamente consciente de lo que te dije en la diapositiva anterior. Eso tendrías que buscarlo en el nivel preconsciente. El preconsciente sería esta información que es fácilmente reaccesible, es decir, si te pones a pensar lo que te dije al principio o de qué tema estamos hablando, lo recuperas fácilmente. Sin embargo, no está siempre presente. Conforme pasa el tiempo, dejas de ser consciente de unas cosas. Probablemente tú te sabes el número de teléfono de tu mamá, pero no estabas consciente de ello hasta que te lo pregunté. Y entonces buscas en tu memoria y lo recuperas, eso es preconsciente. Y el resto de la información se va a lo que llamamos inconsciente. En el inconsciente hay procesos y contenidos psíquicos que no tienen acceso, a los cuales no tenemos acceso, al menos no fácilmente,
y para lograrlo necesitan esconderse de una forma tan disfrazada que a veces es irreconocible. Para estos procesos que no pueden ser concientizados, se utiliza, según Freud, el psicoanálisis o el análisis, como le llamaban, para traerlos a la conciencia. Acá vemos la analogía que les comentaba, dado que en el inconsciente está la gran mayoría de la información y es inaccesible. Freud proponía que en su libro La interpretación de los sueños, que el inconsciente desarrolla un método para conseguir acceso a la vida a través de elementos como, por ejemplo, los sueños. Los sueños, según Freud, son manifestaciones de la información que tenemos guardada en el inconsciente. Así que si tú sueñas, por ejemplo, que te encuentras un tesoro, probablemente de manera simbólica estés expresando algún deseo inconsciente que está escondido. No necesariamente este deseo inconsciente sea encontrar un cofre lleno de oro, sino la búsqueda de algo que te falta, y para saber qué te falta, pues tendríamos que analizar mucho de tu propia vida. A lo que me refiero es, de manera simbólica, no evidente, no como un retrato hablado, se expresan las cosas que están abajo en el inconsciente, sino de manera escondida. La mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta. El preconsciente, como ya dijimos, es aquello de que somos capaces de recuperar, y el inconsciente aquella información que ya no está en acceso. Además, propuso algo que llamó la segunda tópica. En esta segunda tópica propuso que esta estructura está dividida en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. Esta sería la segunda tópica, y explico. El ello representa los impulsos del comportamiento humano, impulsos, digamos, primitivos, impulsos que no tienen ley y que tampoco tienen moralidad, simplemente son deseos y motivaciones que existen. La mayoría de las personas consideran el ello como algo malo cuando no lo es, e incluso el ello hay que entender que surge antes de la moralidad. Antes de que el ser humano conozca la palabra bueno y malo, la maldad o el pecado, ya existen los deseos, y es hasta después que lo comprendemos que le damos la clasificación de bueno, malo o pecaminoso, etcétera, etcétera. El siguiente aspecto en desarrollarse es lo que llamamos yo. El yo permanece entre ambos, es lo que permite a la persona dividir lo que sí soy yo y lo que no soy yo, y entonces adquiere la tarea de controlar, o en principio de encaminar los deseos e impulsos innatos que llamamos ello. El yo se desarrolla en los primeros meses de vida, cuando el niño se da cuenta que es una entidad diferenciada de su madre y es capaz de interactuar en el mundo real. Digamos que el ello simplemente son necesidades sueltas, como una bolsa de canicas, más bien un montón de canicas. El yo le da la forma, es decir, sería la bolsita que las contiene, y entonces es capaz de interactuar con el mundo para obtener satisfacción. Pero entonces ocurre que surge el tercer elemento, este llamado super yo. La palabra super no es porque sea superheroico como Superman, sino porque está sobre los otros dos, superior, digamos. ¿Y por qué superior? Porque este se adquiere al nosotros desarrollar una moralidad que va desarrollándose conforme la sociedad, la familia y la cultura en la que vivimos, y es entonces cuando empezamos a delimitar lo que es factible, lo que es posible y lo que no lo es, lo que debemos y no debemos hacer, y adquiere un nivel de autoridad. El super yo entonces sería aquella vocecita interna que nos dice qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. El ello, aquello que nos dice lo que sí queremos, importando nada o importando poco, si se debe o no se debe, o si se puede o no se puede, si es legal o si es ilegal. El ello quiere lo que quiere y se acabó. Entonces el yo, es decir, este contenedor, esta entidad que nosotros concebimos como nuestro sí mismo, tiene que decidir entre el uno y el otro. Y entonces surge la analogía otra que es bastante común, que es muy común en las caricaturas,
cuando los personajes escuchan una vocecita como un angelito y una vocecita como un diablito, y existe un dilema de a cuál hacerle caso. El angelito representaría al super yo, el diablito al ello, y el central el yo, el que tiene que decidir si se hace o no se hace lo que se está deseando. Las teorías psicodinámicas también proponen una etapa de desarrollo, específicamente algo que llaman desarrollo psicosexual. Estas etapas seguramente las habrán escuchado mencionar por algún lugar, son bastante famosas, pero también hay que tener cierta cautela al tratar de entenderlas, porque los nombres pueden ser bastante impresionantes, pero no necesariamente se refieren a lo que parece ser que se refieren. Freud propone la teoría de la sexualidad humana o de la psicosexualidad humana, y en esta indica que para el desarrollo de la personalidad tenemos que pasar por diferentes etapas. Freud propone que la primera etapa sería la oral, aquella en la que obtenemos satisfacción del mundo, y nuestra interacción es principalmente por medio de la boca, el esfínter oral, que sería nuestra boca, labios, lengua, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque cuando un niño nace de los 0 a los 6 meses, lo único que hace con su propia voluntad es amamantarse, y por tanto su única forma de interactuar es por medio de la boca. Después viene una etapa que llamamos etapa anal, que en esta etapa obtiene, además de la boca, satisfacción al controlar y perder el control de sus esfínteres anales, y básicamente esfínter anal y su necesidad de hacer pipí o orinar. Específicamente el esfínter anal es el más importante porque permite al niño desarrollar una capacidad o sensación de control. Es decir, la mayoría de los niños de los 6 meses a los 2 años, en la etapa en la que intentan controlar la forma en la que van al baño, desarrollan esta capacidad de controlar instintos. Es decir, todos tenemos la necesidad de hacer del baño, pero probablemente nosotros los seres humanos somos los que estamos más orientados a contenerlo y posponerlo. De manera que en esta etapa la satisfacción viene del control, de mantenernos sin hacer del baño y posteriormente hacerlo cuando nosotros queremos. Viene una etapa fálica, que es una etapa bastante complicada en la teoría freudiana, que incluye el complejo de Edipo, seguramente habrán escuchado ese término, que no se refiere a que los niños tengan una satisfacción de manera fálica, es decir, por el pene, porque incluso esta etapa se desarrolla también en las niñas. Esta etapa se denomina fálica en la teoría freudiana porque indica que el conflicto más importante es el desarrollo de poder, no de control, sino de poder. En esta etapa los niños tienen la tendencia a enamorarse de su mamá, luego son, como dice Freud, son castrados. Esta castración es simbólica, no es real, no es que los niños sean cortados de ningún lado, sino más bien se les quita el poder para instaurar una ley, la ley que permite que surja el tercer elemento de la segunda tópica, que es el super yo. ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? La primera ley y la más importante que podemos y no podemos hacer es mi mamá es un ser independiente y no necesariamente tiene que estar conmigo todo el tiempo, no puede ser mi pareja para toda la vida. ¿Habrán escuchado alguna anécdota de algún niño que indicaba que estaba enamorado de su mamá y cuando creciera se iba a casar con ella, etcétera, etcétera? Pero esto es nada más esta etapa. Cuando se le quita este poder, el niño deja de sentir la necesidad de tener ese tipo de conductas, y entonces empieza a aprender la ley y la moralidad, lo que sí puede y lo que no debe hacer. Después de esto viene un periodo de latencia. Este periodo de latencia es aquel en el que el niño, o algunos niños, no todos, dejan de tener interés en la sexualidad. Hasta este momento la sexualidad es lo que les acabo de comentar, no es la misma sexualidad que nosotros conocemos como adultos, es este tipo de sexualidad. Deja de ver esta sexualidad, y muchos de ellos tienen amnesia, es decir, no recuerdan de lo que pasó antes de esta etapa, no recuerdan nada.
Y es cuando los niños dicen, por ejemplo, no, que las niñas me caen mal y las niñas al revés, que los niños son bien cochinos y nomás están sacando los mocos y no les gusta estar con ellos. Para después presentarse la etapa final, que es lo que llamamos etapa genital, cuando la satisfacción se dirige a los genitales y la interacción con el sexo opuesto y la mayor satisfacción corporal viene del área genital. Este sería, según Freud, el desarrollo psicosexual normal a muy grandes rasgos. Este tema lo vamos a ver o lo van a ver en diferentes materias a lo largo de su formación, mucho más a detalle. Alguien normal, entre comillas, debería pasar por todas estas etapas. Sin embargo, existen diferentes conflictos que pudieran hacer que no progresemos de manera adecuada por las etapas. Yendo por otro lado, para cambiar un poco el tema de la psicosexualidad de Freud, también existen algo que se llama teorías humanistas. Las teorías humanistas designan que la personalidad no necesariamente es, como dijo Freud, que se desarrolla. No se oponen, más bien complementan, en la gran parte de los casos, que la personalidad no nada más se trata de la psicosexualidad, sino alcanza otros niveles de funcionamiento. La teoría humanista de la personalidad enfatiza que tenemos una motivación positiva y progresamos a niveles superiores de funcionamiento con nuestros retos y lo que vamos aprendiendo día con día. Implica que la existencia humana no se limita a manejar los conflictos ocultos, sino a progresar, al crecimiento o a la actualización, dependiendo cuál autor revisen. Los humanistas creen que la vida es un proceso de apertura al mundo y que nos permite experimentar diferentes tipos de dicha y desarrollar la dicha de vivir. Carl Rogers afirmaba que los hombres y las mujeres desarrollan su personalidad al servicio de las metas positivas, es decir, Carl Rogers asume que el ser humano tiene la tendencia natural a tener metas positivas y es la finalidad de la vida a desarrollarlas poco a poco. De acuerdo con Rogers, todo organismo nace con ciertas capacidades o aptitudes innatas, es decir, es como un proyecto genético que va generando mayor sustancia o que va generando más habilidades a medida que va progresando. La meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que cada uno puede llegar a ser. No el mejor del mundo, sino en la mejor versión de sí mismo que se puede llegar a ser. Esto lo llamó Rogers tendencia a la actualización o a la autorrealización, que es este impulso biológico a seguir creciendo. Cuando nuestro autoconcepto corresponde cercanamente a nuestras capacidades innatas, es probable que nos convirtamos en lo que Rogers llamó una persona con funcionamiento óptimo. Es decir, si lo que somos capaces de hacer y nuestras expectativas de lo que tenemos que hacer se van acercando, nos convertimos en una persona con un funcionamiento óptimo. Cuando las expectativas son demasiado altas para nuestras capacidades, es probable que tengamos crisis existenciales o problemas emocionales. Cuando las expectativas son muy bajas según nuestro comportamiento, es probable que tengamos problemas de personalidad, es decir, egos elevados, etcétera, etcétera. Pero el problema no son nuestras capacidades, esto probablemente no va a cambiar, sino las expectativas. Vamos a mejorar nuestro funcionamiento, pero las capacidades innatas no se modifican. Entonces, en este caso, es importante que se manejen de manera adecuada las expectativas que tenemos de nosotros mismos y las que creemos que el mundo tiene de nosotros. De acuerdo con Rogers, la gente tiende a funcionar de manera óptima si crece con consideración positiva incondicional o amor incondicional, básicamente. Cuando la gente recibe amor incondicional en la vida, en la etapa inicial de la vida, tiende a sentir confianza en lo que puede lograr, respeto de sí mismo y necesidad de afirmar sus necesidades. Es decir, son capaces de decir qué necesitan y pedirlo y luchar por ello. Cuando las personas no reciben esta consideración positiva o amor incondicional, las personas crecen con inseguridad y son incapaces de generar los espacios para pedir lo que necesitan, tampoco se respetan a sí mismos y no se consideran valiosos o que merecen tener triunfos o progreso.
A menudo los padres y otros adultos no son incondicionales, más bien son condicionales. ¿A qué me refiero? Te voy a querer si sacas buenas calificaciones. Te voy a querer no lo dicen así, pero lo dicen de otra manera, como, ay, tu primo sí sacó el primer lugar en matemáticas, ¿no? Y dejo de decepción llama al niño a que no tiene consideración positiva incondicional. Es decir, la consideración solo existe si cumple ciertas condiciones. Mientras más condiciones tiene que cumplir y mientras más condiciones es incapaz de cumplir por sus capacidades, más neurótico, por decirlo así, se vuelve el niño. Es decir, intenta convertirse en lo que los demás quieren que sea y no ser lo que realmente es. Mientras más se aleja lo que él es de lo que él quiere ser, más problemático se vuelve el asunto. De acuerdo con Rogers, al perder de vista el potencial innato, la gente se vuelve coartada, rígida y defensiva, es decir, tienen problemas de personalidad. Si separamos lo que yo soy y puedo ser de lo que debo ser, entonces empieza a haber muchos problemas de personalidad. Se siente amenazada, ansiosa, la gente tiene la tendencia a creer que su vida la dirigen otras personas, tiene muchas crisis existenciales, pueden llegar a desarrollar depresión, incluso dejar de tener sentido de la vida o dejar de saber quiénes son. Esta es solo una forma de entender cómo se desarrolla la personalidad. Los temas que tratamos hoy son solo apenas un esbozo de los muchos temas de las muchas formas que se puede abordar este tema. En siguientes sesiones abordaremos otros tipos de teorías acerca de la personalidad y lo vamos a hablar en las siguientes sesiones. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente.